generales y luego vamos a ver requisitos específicos relacionados a los sistemas administrativos y lo que había hablado nuestro presentador. Excelente. Estar en ejercicio pleno de los derechos civiles, es decir, que no tener ningún impedimento de esa naturaleza, ¿no? Pero más voceado, por ejemplo, haber votado en las elecciones o haber pagado la multa, no ser deudor con aspectos de alimenticios y cosas por el estilo. Cumplir con los requisitos del perfil exigido para cada puesto, es decir, que cuando se hace una convocatoria, por ejemplo, de 5 puestos, cada puesto tiene su propio perfil. Que lo vamos a ver seguidamente en la siguiente lámina con la cual terminamos. No tener condena por delito doloso. Eso también es algo novedoso e interesante. Ya nadie puede ingresar que tenga una condena por delito doloso que haya quedado firme o que haya quedado consentida. O sea, eso es más allá del régimen de infracciones que está publicado ese libro. Esa es otra cosa. Claro. ¿Qué quiere decir? Yo tuve una condena por delito doloso que no tiene nada que ver con la administración pública. Alimentos, lo más común. Claro. Alimentos o cualquier otro tipo. De repente un hurto de cosas pequeñas, ¿no? Pero tuve una condena por delito doloso. Luego salgo de la cárcel o se pasa la condena, he estado de repente como condicional, ¿no? Pasa el periodo de la sentencia y digo, caramba, tengo que trabajar, voy a postular a la administración pública, me dicen, usted no puede postular, señor, porque tiene una condena por delito doloso. ¿Entonces de por vida? De por vida. Ahora es cerrada la ley. Y eso debía ser también el caso de los congresistas, porque muchos ingresan, ¿no?, como congresistas, teniendo sus situaciones anteriores. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado, no solamente con nosotros mismos, sino también es un consejo principal para nuestros hijos. Claro, no está bien problemas y finalmente podríamos quebrar su futuro, ¿no? Otra de las condiciones: no están habilitados administrativamente. ¿Quiénes quedan inhabilitados administrativamente? A quienes se le aplica la sanción de suspensión, que puede ser desde un día hasta 365 días. Entonces la suspensión es por el periodo de la sanción, ¿no? Y también inhabilitado, si es destituido, queda inhabilitado por 5 años para regresar al servicio. Judicialmente, en virtud del artículo 36 del Código Penal, el juez, como sentencia complementaria, ¿no?, puede también señalar la inhabilitación de un individuo para, ¿no?, ejercer su profesión o para desempeñar función pública, ¿ya? O también puede hacerlo como pena principal, es decir, que no pone condena, pero sí pone inhabilitación. Doctor, ¿qué pasa si yo soy jefe de recursos humanos, que estoy encargado de hacer la contratación del personal y me soplo o me omito todos estos requisitos para que alguien tome un puesto? Y alguien tiene esta tacha. Ahí connota, miren ustedes, no solamente la falta administrativa, sino también una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. La falta administrativa porque no se ha cumplido con la norma administrativa. La responsabilidad civil por cuanto hemos pagado indebidamente a una persona que ingresó sin cumplir los requisitos y hay que recuperar lo pagado. Y la responsabilidad penal deviene lo que está calificado como delito, como nombramiento indebido. O sea, yo no puedo pasar por agua tibia. Así es, necesariamente tenemos que cumplir estos requisitos. Y luego dice los demás requisitos que establezca la Constitución Política y la ley. ¿Qué es el perfil del puesto? La información estructurada sobre la ubicación del puesto en la estructura orgánica. Es decir, ese puesto, ¿a qué unidad orgánica pertenece? Puede pertenecer a la Oficina General de Administración, a la Oficina General de Asesoría Jurídica, a la Oficina de Logística, a la Oficina de Personal, indistintamente. Cada puesto va a tener una misión que es medible, es graduable, porque estamos en una etapa de gestión por resultados. También la descripción de sus funciones, pero sus funciones ya no deben describirse como aspectos difusos, sino que estén enrumbados a conseguir resultados. Los requisitos y exigencias, que lo vamos a ver más abajito rápidamente, que se requiere para que una persona pueda conducirse y desempeñarse adecuadamente en el puesto. Formación académica. Se realiza la misión del puesto y las funciones esenciales que realiza. Y dice, ¿qué necesito? Una persona con grado de doctor, con grado de magíster, con título profesional, ¿no?, con solamente estudio de maestría o estudio de doctorado, con un grado de bachiller, con un egresante, con un estudiante superior, con secundaria. ¿Qué necesito? En base a la misión del puesto y a las funciones. Luego vienen los conocimientos.
Se valida con prueba técnica, entrevista y otros mecanismos que evidencien el cumplimiento del requisito, asegurando la idoneidad del candidato. Se realiza la misión y funciones para saber qué clase de conocimientos van a tener, ¿no? Entonces, aquí los conocimientos generales de lo que viene a ser el ámbito público, que ya hemos estado repasando. Curso de especialización, y ahí cae lo que decía nuestro amigo Misael Rivera. Dice, ¿no? Cursos diplomados requeridos para el puesto, con sustento documental, es decir, con los certificados, los diplomas, ¿no? Se requiere no menos de 24 horas para el curso de especialización y no menos de 90 horas, ¿no?, para los diplomados. Ahí nos hemos comido la palabrita diplomado. Qué importante es, mire, servir OCE o cualquier ente rector de nuestro país no tiene una estructura orgánica que abarque el contexto nacional. No lo tiene definitivamente, como no tiene el número de especialistas que se puedan desplazar por todo el país. Entonces necesariamente tienen que hacer convenios y certificaciones como empresas como la que hoy día está presentando precisamente este tema, tienen que hacer ese tipo de convenios para que hagan las veces del ente rector, por supuesto con toda la calidad del servicio que se brinda, con la especialización de sus expositores y todo ello. Además sabemos que está de moda también lo que viene a significar la formación virtual. Y para finalizar, conocimientos ofimáticos que ustedes saben ahora que todo trabajador labora pues, con una computadora, ¿no? Que puede ser un conocimiento básico, intermedio del Word, del Excel, del PowerPoint. Y muchos, perdón que le corte, doctor, pero muchas entidades estos piden que se constate con una acreditación, claro, es decir, con una certificación. Claro, una certificación. Porque yo puedo hacer de repente un logo conociendo claro, el todo Excel, se acredita, todo se acredita. Y los conocimientos de idiomas y dialectos, ¿por qué? Porque el Estado quiere tener presencia en los lugares más alejados de las capitales, ¿no?, del país, de las capitales de los departamentos, de las provincias. Y entonces, ¿qué mejor que un funcionario pueda llegar a trabajar y puede entenderse con los lugareños porque maneja el idioma o maneja el dialecto? Para eso hay que determinar en qué caso se requiere, en qué puesto se requieren los idiomas y o dialectos.